Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gilda Vega, soy profesora de Historia y hoy día vamos a hacer una clase integrada para séptimo y octavo. De séptimo, ¿qué vamos a ver? Dos grandes civilizaciones que vivieron acá en América, los aztecas y los mayas. Si ustedes quieren revisar su libro, ese contenido se encuentra entre la página 168 y 186. Ahí se pueden encontrar un resumen o ampliar algún conocimiento de lo que hoy día vamos a compartir. Y octavo, vamos a tratar sobre la reforma religiosa. Aparentemente son dos contenidos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero nos vamos a dar cuenta, primero, que estuvieron temporalmente en paralelo y en segundo lugar, uno de ellos, la reforma religiosa, sí influyó en el devenir de la historia de América, por lo tanto, con lo que quedó de la civilización maya y azteca. Comenzamos. Primero nos vamos a ubicar en el espacio, dónde se desarrollaron los mayas y dónde se desarrollaron los aztecas. Cuando vemos películas como Apocalipto, es una producción estadounidense sobre dos civilizaciones que existieron acá en América y tienden a fusionar dos cosas que son totalmente distintas. La civilización maya se desarrolló en este color medio amarillo, beige que ustedes ven, en lo que hoy día es el sur de México, la península del Yucatán, que está la ciudad de Cancún ahí, por ejemplo, para que tengan una referencia. También se desarrolló en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Mientras que los aztecas se desarrollaron mucho más al norte, en México central, en el Valle de México, en el Valle del lago Texcoco, que ahora ya no existe. ¿Cómo eran los mayas? Fue una civilización bastante amplia en el tiempo y ellos estaban sumamente estructurados. La pirámide social maya, ¿qué nos dice? Toda esta civilización antigua, tal como lo vimos en la clase pasada, tenía un gobernante que a la vez tenía una función política y religiosa. En este caso se le llamaba Xalachuinic, así era el máximo gobernante maya. Fusionaba en él el poder político, mandaba toda la ciudad y además era el sumo sacerdote. Cada ciudad maya era independiente de la otra. Hubo varias ciudades mayas, pero cada una se desarrollaba por sí sola. Bajo el sumo sacerdote y máximo gobernante, que era la misma persona, estaban los nobles, vale decir, la familia de este señor, los altos jefes militares y todos los que cooperaban con el gobernante, llamado burocracia. Debajo de ellos estaban los comerciantes, que tenían un poder muy importante en esta cultura, ya que eran las personas que, aparte de dedicarse a su actividad comercial, también eran los que obtenían información de las otras ciudades mayas, eran informantes o especies de espías. Por otro lado, difundían las ideas y los conocimientos de los mayas, así que tenían un rol muy importante. La mayoría del pueblo eran artesanos o eran campesinos. Y eran personas libres. En esta civilización hubo esclavos que estaban al final de la pirámide, personas sin libertad. Podías ser esclavo en la cultura maya básicamente por tres situaciones. Porque te endeudabas y no podías pagar tu deuda, porque habías cometido algún delito, o bien como prisionero de alguna guerra. Y en ese caso, si eras prisionero de guerra o habías cometido un delito muy grande, se te destinaba para ser sacrificado a los dioses. Los mayas, toda la naturaleza maya estaba atravesada por lo que ellos creían sobre los dioses. Tenían el dios de la lluvia, del trueno, tenían el dios del maíz, el dios del agua, el dios del sol. Toda su vida estaba configurada en honor a los dioses. Por lo tanto, hacían permanentemente sacrificios humanos. Esto es muy propio de la cultura maya, los cenotes. ¿Qué eran los cenotes? Eran, tal como ustedes ven acá, un orificio de agua
que conectaba la parte superficial con aguas subterráneas. Los mayas santificaban el agua y se sentían muy cercanas a este elemento de naturaleza, ya que la necesitaban para todos los aspectos de su vida, especialmente la agricultura, que ya vamos a ver que fue la base de los mayas, económicamente hablando, y también en su sustento alimenticio. Hasta el día de hoy, en las ruinas de las antiguas ciudades mayas, existen los cenotes sagrados. Aún se pueden ver. Y los investigadores se han dado cuenta que dentro de ellos, en el fondo, existen muchos huesos y artículos, probablemente de los sacrificios que ellos realizaban. Acá, en esta imagen, es una recreación, un dibujo de cómo cultivaban los mayas. Y aquí hay que poner especial atención en las formas de las cosas. La explico. Los mayas, como vivían en una zona selvática, donde había muchos árboles, tenían que adaptarla a su agricultura. ¿Qué hacían? Primero, cortaban los árboles. Ellos no usaron metal en sus hachas, sino piedras muy afiladas. Tenían acceso a muchos tipos de piedras. Cortaban los árboles y luego los quemaban. Todo ese desecho. La ceniza la ocupaban como fertilizante. ¿Cuál fue el problema? Que este tipo de acciones sobre el medio ambiente ocasionó a lo largo del tiempo sequía. La tierra se fue desgastando. Luego, cuando ya tenían ese espacio abierto, hacían las milpas, que eran especies de hileras con sus productos. Para que tengan una idea, yo he escuchado a algunas personas del campo cercano a Angol que hablan de las melgas. Yo creo que esas melgas eran similar a los que ocupaban los mayas y le llamaban milpas. ¿Qué productos ellos tenían en su agricultura? El maíz, fundamental. El maíz era el hidrato de carbono, el cereal favorito de toda esta zona, y era el único cereal que tenían a mano. Por ejemplo, en Asia estaba el arroz, pero acá en América estuvo el maíz. ¿Qué otro producto? Frijoles o porotos, ají, calabaza, tomates. También tuvieron acceso al cacao, a la piña, al maní, entre otros productos que utilizaban, a la palta también. Los avances científicos de los mayas. Esta estructura existe hasta el día de hoy en una ciudad abandonada por los mayas, que está en ruinas, que se llama Chichén Itzá. Y aunque ustedes no lo crean, es un observatorio astronómico. Tiene dos plataformas cuadradas, que aquí vemos, unas ventanas. Bueno, los mayas crearon el calendario más perfecto conocido hasta ahora, que fusionaban un calendario solar y otro calendario lunar. Es muy perfecto, mejor que el que usamos. Sin embargo, a nosotros se nos impuso el calendario europeo. Por ejemplo, este edificio es muy distinto a los otros de esa ciudadela maya porque es redondo arriba, y eso era para poder ver cómo se movilizaba el sol durante el año, en el transcurso del año. Y se dieron cuenta a partir de la observación que en el mes de mayo actual era el mes de lluvia para ellos. Y la construcción de los calendarios tan perfectos se hizo porque ellos observaban claramente el cielo. Aparte del sol también veían Venus, otros planetas y la luna. Y desarrollaron toda una gran cantidad de conocimiento en torno a la astronomía. Ahora vamos a ver a los aztecas. Ellos existieron mucho después de los mayas y quiero hacer acá recalcarles algo. Los mayas comenzaron antes de Cristo a crear sus ciudades. Probablemente se cree que existieron hasta el año 1300 y algo, y luego comenzaron a abandonar sus ciudades. Mientras que los aztecas comenzaron desde ahí en adelante hasta el año 1519, cuando van a ser invadidos por los españoles. Ahí tenemos, por ejemplo, que son dos culturas distintas
con varios elementos culturales en común, pero con historias diferentes. Este dibujo que ustedes ven acá lo hizo un español sobre cómo vieron por primera vez a esta hermosa ciudad capital azteca, Tenochtitlán. Y como pueden ver, hay muchos ríos y lagos. ¿Qué pasaba? Esta ciudad se hizo gran parte dentro del lago Texcoco y tenía muchos canales. Por lo tanto, tenía caminos de piedra y caminos de agua. Se dice que era muy, muy hermosa y es lo primero que quiero que veamos, un pequeño video sobre la gran Tenochtitlán. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia a muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60,000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200,000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus 4 calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Tal como decía la investigadora que iba a hablar, fueron 2 mundos que se desconocían, que nunca se habían visto y que no se entendieron. Pero ahora, volviendo a Tenochtitlán, lo que no salía en el video, que ellos tenían la costumbre que a sus piedras le echaban cal, por lo tanto, todos los edificios eran blancos, las pirámides y las otras estructuras, las casas. Y en las noches tenían la costumbre de prender antorchas por toda la ciudad. Y esas luces se veían en el lago, se reflejaban y parecía la ciudad más iluminada del mundo conocido para los españoles. Ahora, siempre hay que recordar que los españoles que vinieron ya habían peleado contra los árabes en las cruzadas, ya habían peleado distintas guerras en diferentes lugares de Europa. Sí conocían otras culturas, pero esta, y de esta manera nunca la habían conocido algo similar. ¿Cómo cultivaron los aztecas? Muy, muy distinto a los mayas. Los aztecas, como llegaron desde el norte de México, y también algunas tribus venían del sur de lo que hoy día es Estados Unidos, fue un pueblo guerrero por esencia. Ellos llegan a un espacio y se adueñan de él, que es el lago Texcoco. Ese lago era muy grande, entonces no tenían mucho espacio para la agricultura y deciden hacer una estrategia distinta. Crean las chinampas. Las chinampas, tal como nos muestra esta imagen, primero ellos empalizaban un lugar y una vez que formaban ese espacio, les iban poniendo ramas, le iban poniendo troncos, piedras, arena y luego tierra. Y una vez que estaba esta tierra, esta isla artificial armada, ahí recién le echaban fertilizante. E incluso usaron fecas humanas para fertilizar la tierra. Y fue tan exitoso esta modalidad, fue tan exitosa,
que una sola familia de 5 integrantes podía producir 2 a 3 veces la cantidad que necesitaba. Todo lo demás fue excedente para el mercado. Y ya vimos 2 cosas en el video. Una, la importancia del mercado de la ciudad, que siempre estaba lleno con productos que los españoles jamás se imaginaron. Y segundo, estos canales que les servía como calles en medio del lago. Entonces Tenochtitlán, espero que ustedes también se lo estén imaginando, fue una ciudad hermosa, diferente, y que lamentablemente, producto de lo que pasó con la conquista, nunca la vamos a poder conocer. Los aztecas también tenían una variedad de dioses. Voy a rescatar o priorizar en 2. Uno es Huitzilopochtli, si es que lo pronuncio bien, el dios de la guerra. ¿Por qué ellos tenían un dios de la guerra? Recuerden que eran tribus que les costó mucho obtener un espacio donde vivir. Por lo tanto, la guerra era primordial para sus intereses. Por otro lado, está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta es una de las representaciones. Por ejemplo, ahí está la serpiente, pero hay más representaciones de Quetzalcóatl. Era el dios creador del hombre y de la mujer, del viento, asociado a lo blanco, y que cada 52 años, según el ciclo de los aztecas, volvía y coincidió, dice la leyenda, con la llegada de Hernán Cortés a México. Y que Moctezuma, su emperador, se había confundido y creyó que era Quetzalcóatl. En cuanto a la guerra, la forma de atacar de los aztecas era totalmente distinta. Cada escuadrón del ejército, porque se dedicaban a la guerra, se asociaba a un animal. Por ejemplo, estaban los señores jaguar, los señores águila, y cuando iban a atacar se vestían según el animal que representaban. Por ejemplo, se supone que si ellos hubiesen vivido ahí a la altura de Tijiral y venían a atacar a nuestra ciudad Angol, estaban vestidos a la usanza de los animales. Por ejemplo, llevaban un penacho enorme de plumas o vestían la cabeza de los jaguar. Su bullicio, dicen los escritos, que era tan grande con tambores, gritos, que los pueblos que iban a ser atacados se rendían muchas veces sin luchar. Producto de estas guerras es que ellos obtenían muchos bienes, por ejemplo, pieles, plumas e incluso esclavos para sacrificar, porque también hacían sacrificios humanos para mantener el equilibrio. Los dioses necesitaban esa sangre para poder vivir, porque ellos no la tenían. Entonces, para mantener el equilibrio, dicen las teorías, tenían que hacer sacrificios humanos. ¿Cómo una civilización tan enorme, con tanto poder como los aztecas, cayó, se abandonó? Bueno, la respuesta es que fueron los españoles, pero no solos. Yo creo que es demasiado pretencioso decir que un pueblo y un grupito de esos españoles, porque eran 500 personas las que llegaron, iban a acabar con toda una civilización. Lo que sucedió fue otra cosa. Los aztecas sometieron a muchos pueblos a la fuerza y los obligaban muchas veces a trabajar para ellos. Esos pueblos se sentían enemigos de los aztecas y cuando llega Hernán Cortés apoyan esta empresa de conquista y entran junto con Hernán Cortés a Tenochtitlán, más de 2.000 personas. Y poco a poco el imperio azteca no tuvo defensa y fue cayendo. Sobre esa hermosa ciudad y sobre el lago Texcoco se construyó la capital de México, la Ciudad de México. Y a veces encuentran ruinas que las tratan de cuidar. Lamentablemente, la cultura de los aztecas se perdió en los tiempos, lo mismo que muchas de sus obras, que sería bonito poder rescatarla. Yo quiero hacer, por último, una referencia. Aquí hay una mujer, no sé si la pueden ver. Ella es ella fue llamada Malinche. Su nombre era Malinalli. Era una esclava de los pueblos sometidos y que trabajó junto a Hernán Cortés, aprendió el castellano, sabía todas las lenguas náhuatl, que era la que hablaban los aztecas, y de otros pueblos sometidos. Y sirvió como traductora, convenciendo a esos pueblos que apoyaran a Hernán Cortés.
De allí nace la maldición de Malinche, que me gustaría que la buscara porque te va a servir para comprender más todo el proceso que se vivió. Hablan de ella como la maldición de Malinche. Búscala así, la maldición de Malinche. Bueno, volviendo a los estudiantes de octavo, vamos a ver la Reforma Protestante que fue en el siglo XVI. Si lo quieres averiguar más, están en la página 30 y 31 de tu libro. Acá, sin embargo, se consideran otros elementos que no están incorporados en el libro. Para que tengamos una idea, Hernán Cortés llegó a México en 1519 y la Reforma Protestante comienza en un tiempo muy paralelo, en el año 1517, es decir, solamente hay 2 años de diferencia. Lo que yo voy a explicar ahora con respecto a la Reforma Protestante en Europa, en paralelo te tienes que imaginar que en América se está viviendo todo el proceso de conquista. ¿Por qué ocurre la reforma religiosa? Primero, ¿qué es la reforma religiosa? Para que lo podamos entender en forma muy simple, es el inicio de las nuevas religiones llamadas evangélicas, que perduran hasta el día de hoy y que muchas personas aquí en esta ciudad y en Chile o en América Latina son evangélicas hoy en día. ¿Por qué digo hoy en día? Porque antes de la Reforma Protestante, la única iglesia cristiana que existía era la católica. ¿Cuáles son los antecedentes? Primero, la difusión de la idea humanista. Nosotros en las clases pasadas ya vimos lo que es el Renacimiento y el humanismo, pero de lo cual te tienes que acordar es que fomentaban la idea que las personas ahora eran libres frente a Dios, eran reconocidas como inteligentes y hay una mayor preponderancia hacia el individualismo. Por otro lado, y otro antecedente, es la crisis del papado. En aquella época los papas gobernaban Roma como si fueran un rey más. Tenían mucho poder y además se inmiscuían en la organización política de otros países. Por lo tanto, no es de extrañar que el rey de Roma, el Papa, se enfrentara a reyes de otros lugares. Fortalecimiento de las monarquías nacionales. En esta época están surgiendo los países europeos, como los conocemos ahora, con una ciudad capital y en ese momento con reyes absolutos. Estos reyes no van a aceptar, muchos de ellos no van a aceptar la influencia del papado. Por último, y creo que es la más significativa, estudiándolo desde ahora, es la actitud mundana de los eclesiásticos. ¿Qué se refiere a eso? Que el Papa, por ejemplo, si bien tenía prohibido casarse, tenía muchos hijos fuera del matrimonio y a sus hijas e hijos los casaba con monarquías de otros países. El Papa abusaba de las fiestas y se acusaba que en el Vaticano habían orgías. Probablemente sí las hubo. También se vendían reliquias, se vendían los cargos eclesiásticos y la Iglesia Católica había caído en un gran desprestigio en aquella época. Todos estos antecedentes van a ser causa para que surja la reforma religiosa. Esta fue o se inicia en 1517. Antes sí hay manifestaciones de personas que se querían alejar de la iglesia, pero oficialmente la actitud de Martín Lutero, que es el protagonista, es el que va a marcar el inicio. ¿A qué se oponía Martín Lutero? A la venta de indulgencias, que ya las vamos a ver en el video, y nos explica qué eran y para qué servían. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg
95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Bueno, nos queda claro ahora qué eran las indulgencias, espero que más claro. El purgatorio creo que como idea fue eliminada por la Iglesia Católica hace poco. Volviendo a las 95 tesis, hay una que la quiero leer y comentar, que es la número 86. Dice Lutero: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los demás opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esa simple crítica no es tan simple, porque una está haciendo una declaración pública contra el Papa en aquella época, no como ahora, en aquella época. 2, critica la opulencia del Papa, porque el Papa tiene tanto dinero. Y 3, le dice al Papa: mira, yo no creo en tu venta de indulgencia. Por lo tanto, se hizo enemigo del Papa y de hecho fue excomulgado. ¿Por qué Martín Lutero logró vivir? Porque hubo un príncipe alemán que lo apoyó y le permitió vivir en su castillo 2 años. En esos 2 años, Martín Lutero hizo muchas cosas. Hizo algo que en la época nadie había hecho, que es transcribir la Biblia del latín a un idioma particular o vernáculo propio de un espacio, al alemán. En Alemania de aquella época, que no era un solo país, sino que eran varios reinos, habían distintos dialectos, pero Lutero usó uno y en base a eso unificó todos los dialectos. Fue defendido por este príncipe alemán por un motivo político. En España gobernaba un emperador que era de España y a la vez de Alemania. Por lo tanto, fue una forma de alejarse de este rey también extranjero. ¿Cuáles eran los principios o las ideas principales de Lutero y que se transmitieron? Primero, que todo cristiano es a la vez sacerdote. Ya no se necesitaba el sacerdote para confesarse ni para nada, sino que cada uno debía ser su propio sacerdote. Solo va a reconocer 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Lo principal, una libre interpretación de la Biblia,
Por lo que sé es que hasta el día de hoy en muchas iglesias evangélicas cada uno o cada una lleva su propia Biblia. Y eso es muy importante, porque nace esa actitud, ese hábito en no reconocer como autoridad al Papa como la persona que enseñaba de la Biblia. Lutero pensaba que solamente la fe salvaba. No importa si tú construías una capilla, no importa si no pagabas las indulgencias, lo importante era la fe en Dios. Negó la adoración a los santos y a la Virgen María. Y algo que yo encuentro muy hermoso, que suprimió el latín para hablar en los cultos. Porque antes usaba solamente el latín y la gente no entendía nada, sino que dio libertad para que la persona que estuviera delante hablara en su propio idioma. Va a haber otro reformador que es muy, muy importante, Juan Calvino. Yo diría que para Europa Juan Calvino es tan o más importante que Lutero. Él era de origen francés, pero vivió en Suiza, y su principio fundamental fue la predestinación. ¿Qué era la predestinación? Calvino decía que las personas eran elegidas antes de nacer por Dios. Y una forma de darnos cuenta que había sido elegido por Dios o elegida por Dios era por tu bienestar que lograbas en la tierra. Entre sus ideas está que si Cristo ya se había sacrificado y había sufrido y había pagado nuestras culpas, nosotros los seres humanos debíamos disfrutar de ese sacrificio y de la vida. Para ello teníamos que llevar una conducta intachable, en agradecimiento a Dios, ser muy trabajadores, austeros, ahorradores y de esa manera potenciar la economía nacional. La burguesía europea, que era el grupo de los comerciantes más ricos, amó a Calvino. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica condenaba el interés que se hacía por un préstamo. Y por otro lado, Calvino decía que ese interés cobrado por un préstamo era parte del trabajo. Por lo tanto, hubo muchas familias burguesas que abrazaron el calvinismo. Hubo otra reforma religiosa, ya llevamos dos, Lutero, Calvino, y ahora vamos a ver la reforma religiosa en Inglaterra, que allá la hace el rey por razones políticas, también sentimentales, pero básicamente políticas, porque no quería la intervención del Papa en asuntos propios de Inglaterra. Y además el Papa se había negado a darle el divorcio de su primera mujer, una princesa española, y él se quería casar de nuevo con una mujer inglesa. El Papa le niega esa posibilidad y él se separa de la iglesia y funda una iglesia nacional llamada la Iglesia Anglicana o Inglesa. Sus hijos le van a dar forma a esta nueva iglesia. Por de pronto, gobernaron 3 de sus hijos. El primero apoyó la reforma, hubo una segunda hija, que también era hija de esta princesa española, que volvió a ser católica en Inglaterra, y mucha gente que era anglicana huyó hacia Europa y se fue a lugares como Suiza. Y ahí su credo anglicano se fusionó con la idea de Calvino. Vuelven a Inglaterra como los puritanos. Y es este grupo de puritanos el que va a pedir permiso al rey o a la reina posteriormente para llegar a 13 colonias que tenían Inglaterra en América. Iban a ser los puritanos y su llegada a lo que hoy día conocemos como Estados Unidos. Y aquí la historia comienza a cambiar y también van a marcar de por vida la diferencia entre América del Norte, Estados Unidos y Canadá, con el resto de América Latina. Antes de ver esa parte, quiero que te concentres y analices este mapa de Europa. Si te fijas bien, se ve claramente cómo este mapa nos muestra los países en aquella época y la religión que abrazaron. Si te fijas, Inglaterra, bueno, aquí está Escocia, Inglaterra, el país de Gales, parte de Irlanda del Norte, Alemania, Dinamarca y todos los países escandinavos, parte de Francia, son hoy día los países más ricos del mundo. Entonces hay un sociólogo
que a inicios del siglo XX encontró que había una asociación entre esta riqueza actual de los países y la mentalidad protestante. Y es la que vamos a ver en la próxima imagen. Efectos de la reforma religiosa. Primero, y creo que es importante, la diversidad de la interpretación de Dios y por ende de las religiones. La libertad de culto en Chile hay que apreciarla y valorarla. Nace la iglesia protestante o evangélicas ya en el siglo XVI hasta nuestros días. Y yo diría que cada vez hay más protestantes que católicos en nuestro país. Va a existir ahora una nueva visión, relación con la religión y Dios. Porque Dios, para los católicos, tenían muchas dificultades de entender, con esos católicos del siglo XVI, de entender la riqueza. Y Dios era un Dios castigador. Para los protestantes, Dios va a dar oportunidades para crecer y progresar en esta tierra. Otro tema interesante y efecto de la reforma religiosa fue dejar atrás el latín, los santos, todos los sacramentos y por sobre todo la autoridad del Papa. Ya no se obedecía al Papa, sino que cada iglesia tenía su propia organización. Y para el final, un efecto que nos marca hasta el día de hoy fue la nueva orientación económica. Recuerden que estaba el trabajo, el ahorro, la austeridad como parte de la vida de las personas. Y hoy en día, dicen muchos historiadores, que eso marca la diferencia entre América del Norte y América Latina. Veamos la imagen. Si ustedes se fijan, ellos son los puritanos, los que venían de Inglaterra con esta nueva religión. ¿Por qué puritanos? Porque querían la pureza de los evangelios, con la nueva mentalidad. Las personas que llegan son familias, hombres sobre 30 años que traen a sus esposas, a sus hijos, con el fin de asentarse en estas tierras. Por eso es que no hubo mayor mestizaje en América del Norte. Y comienzan a trabajar la tierra sin ningún espanto, sin ningún temor. Y de esta tierra y de sus productos van a empezar con el comercio y luego con pequeñas fábricas, porque su mentalidad era otra. Cada cual sabrá si es mejor o peor, pero su mentalidad era otra. Comparemos ahora cómo fue la conquista de América. Llega el español, generalmente hombres muy jóvenes de 20 años, que no traen a su familia y se da un mestizaje profundo e inmediato. Luego, la concepción de ese hombre español sobre la riqueza era totalmente distinta. Ellos querían oro y plata. Como eran personas que estaban saliendo de la Edad Media, miraban con desdén el trabajo de la tierra. Ningún español que venía desde España llegaba a América, pretendía trabajar él con sus manos en el campo. Lo que quería era buscar oro y plata y tener sirvientes que trabajaran la tierra. Por otro lado, como eran profundamente católicos, el comercio no era muy bien visto, menos si se cobraban interés sobre los préstamos. La conclusión a todo esto es que más que una diferencia étnica entre el norte y América Latina, lo que hay son diferencias y percepciones distintas en torno a la economía, en torno a las mentalidades y también en el desarrollo de la iglesia, porque como hemos visto, eran dos mundos paralelos. Resumiendo, vimos aztecas y mayas, todos sus logros, sus avances y cómo fueron destruidos, lamentablemente. Luego vimos cómo surge la reforma religiosa en Europa, que fue de cambios profundos, sobre todo en la mentalidad de las personas. Y por último, ¿por qué? Esto es una pequeña explicación, hay muchas más causas, pero una pequeña explicación que nos plantea la diferencia entre América del Norte, Canadá y Estados Unidos, con el resto de América Latina. Espero que te haya sido provechosa la clase.